Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a Camino Independiente. Yo soy Sergio Y yo soy Carlos. y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es trabajar para una startup. Bueno, como ustedes saben, tanto Carlos y yo trabajamos como dependientes para una startup, pero también tenemos nuestra propia startup. Entonces tenemos ahí como que cierta experiencia y cierta visión de cómo es trabajar con una startup y nos hemos dado cuenta de que es muy diferente a trabajar dentro de una empresa tradicional, ¿no? Desde la visión que se tiene, las dinámicas que hay dentro de la empresa, la mentalidad, el mindset, es muy diferente, ¿no? Entonces el día de hoy queremos hablar un poquito de todas esas diferencias que hemos podido encontrar y tal vez algunas también ventajas, desventajas. Sí, que ha sido una experiencia bastante interesante, diría yo, donde ha estado cargado de bastante aprendizaje, cosas útiles. Pero me gustaría comenzar haciendo la aclaración entre qué es una startup y qué no sería una startup. Para poder explicarlo mejor, una no startup, por ejemplo, podría ser un restaurante, ¿no? Si un restaurante quiere abrir una segunda sede, necesita multiplicar por dos sus costos. Dobles mesas, doble cantidad de mozos, doble cantidad de cocineros. Y si quiere abrir un tercer local, por tres y así sucesivamente. Es decir, los costos crecen de manera proporcional al ritmo de crecimiento de la empresa. Pero una startup es diferente porque los costos no aumentan en esa misma proporción. Por ejemplo, una empresa de software como Facebook contrata una cantidad de ingenieros que desarrollan el software y ese software puede servir a 1.000 usuarios, a 100.000 usuarios, a 1 millón de usuarios o a 10 millones de usuarios, ¿no? Es el mismo software, pero el costo o el desarrollo siempre está hecho por un equipo determinado de ingenieros y ese es un costo fijo que no crece de manera proporcional. Entonces, ese es un poco el ambiente diferente que hay en una startup. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos venido trabajando. Nosotros trabajamos en una compañía que se llama Web Developer y lo que ellos hacen es un servicio de automatizado de diseño de páginas web. Es decir, no hay una persona detrás diseñando, sino es un software que crea estas páginas web de manera mucho más rápida, ¿no? Sí, es casi que el concepto de Wix, ¿no? Tal vez si es que lo plasmamos a una empresa un poco más conocida, ¿no? Que se trata, bueno, de crear una página web y ayudar a pequeñas, micro y hasta medianas empresas a poder crecer más, a crecer de una manera más rápida a un bajo costo. Entonces, bueno, una de las diferencias que hemos nosotros podido encontrar al trabajar dentro de una startup, bueno, es el hecho de las reuniones, ¿no? Uno, en primer lugar, es la puntualidad en las reuniones. A veces se tiende a tener esa idea, ¿no? De que, oye, tienes que llegar, no sé, 10 minutos antes a una reunión o tienes que llegar súper temprano para, no sé, para poder impresionar o para poder mostrar educación. Sin embargo, no. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta fue de que la gente no llega ni antes ni después. Es como que es interesante porque a veces yo llego a la reunión, no sé, un minuto antes, ¿no? Y está vacío, ¿no? Es como que no hay nadie, está todo en silencio, ¿no? Y pum, cambia el reloj ya a, no sé, a las 6 de la tarde, por ejemplo, y pum, todo el mundo se empieza a conectar así como el popcorn cuando se revienta, ¿no? Uno pum, 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 empiezan a conectar todos, ¿no? Y todo, la mayoría es puntual, no llega exactamente a la hora, ni antes ni después. Yo creo que es también por el hecho de que el valor que se le da al tiempo, que ellos entienden de que, oye, ¿sabes qué? Un minuto desperdiciado o 2 minutos desperdiciados podrías emplearlo a poder mejorar tu producto, ¿no? Hay veces en las cuales nosotros enviamos a revisión nuestro trabajo a nuestros jefes y muchas veces que donde nuestro jefe nos ha respondido, no sé, faltando 20 segundos antes de la reunión, nos llega una notificación, ¿no? Nuestro jefe se llama Antonio, ¿no? Antonio revisó y aprobó tu proyecto, ¿no? O tu tarea, mejor dicho. Entonces vemos de que, oye, ellos no desperdician el tiempo, sino que están ahí, ¿no? Activos en todo momento. Sí, es algo que nos llama mucho la atención porque, al menos en Perú, la gente suele llegar tarde, ¿no? A los eventos, tanto físicos como eventos digitales, como por Zoom o por Meet, ¿no? Suele llegar tarde. Uno queda a las 6 y están apareciendo 6:10, 6:15, ¿no? En el mejor de los casos. Y por ahí pueden demorarse más. Entonces, una de las cosas que nos llamaba la atención era esa exactitud, esa puntualidad que dice Sergio, ¿no? Me acuerdo que una vez Antonio, nuestro jefe, llegó literalmente 3 minutos después y lo primero que hizo fue disculparse, ¿no?
y explicar por qué se había demorado esos 3 minutos extra, ¿no? Lo cual, bueno, llama la atención, ¿no? Al menos para nosotros que vivimos en Latinoamérica, no sé si, creo que en otros países de Latinoamérica también somos impuntuales, por ahí quizás Chile creo que no tanto, pero el resto creo que sí, ¿no? Entonces, eso llama bastante la atención, ¿no? Y otra de las diferencias que yo he visto al trabajar aquí es, para mí, que yo soy una persona perfeccionista, me llama mucho la atención en este caso que el producto que nosotros hacemos no es perfecto, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que están rotas en el producto que nosotros ofrecemos y que a tal punto de que me he hecho cuestionar a veces y preguntarme cómo es posible que esto funcione, ¿no? Y cómo es posible que tenga clientes encima y tiene bastantes clientes, no tiene pocos. Entonces, esa mentalidad es interesante porque yo conversando con mi jefe, él me decía, en una startup lo importante es lanzar el producto, que la gente tenga en sus manos el producto y nosotros somos conscientes, él me decía, que el producto no es perfecto, no es el mejor, ¿no? Pero esa retroalimentación que nosotros recibimos cuando los clientes tienen en sus manos el producto es la que nosotros usamos para ir mejorando. Y efectivamente, yo ya tengo trabajando en esta empresa 1 año y si yo comparo cómo era el software hace 1 año contra lo que es ahora, se nota una evolución, ¿no? en el producto. Sigue sin ser perfecto, obviamente, pero sigue en esa evolución constante, ¿no? Y eso es bastante interesante. Para mí, que soy un perfeccionista, me ha dado como que una lección, ¿no? No necesitas tener un producto perfecto para tener clientes y tener una empresa operativa. Sí, ¿no? Y creo que va mucho en el sentido de que las startups tienen que moverse muy rápido y adaptarse constantemente a las tendencias del mercado. Entonces, si estás ahí pensando en los detalles, ¿no? En esas cositas de que, uy, no, es que el colorcito, no es que es mejor redondeado que rectangular, ¿no? Que pueden ser cosas pequeñas, pero toman su tiempo. Al final hacen que uno se termine demorando y en este mercado que es tan competitivo, no hace que al final uno pueda perder, ¿no? Eso puede marcar la diferencia entre ser reconocido y salir adelante o quedarte atrás y, bueno, que todo el mundo te sobrepase. Claro, y justamente esa adaptabilidad es lo que te permite crecer de manera rápida, ¿no? Que es la característica principal de una startup, ¿no? Ujú, tal cual, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del crecimiento rápido, otra de las cosas es que no solamente el producto o la empresa crece rápido, ¿no? Sino que también las personas que trabajan ahí, las personas que se desarrollan dentro de la startup, también tienden a crecer muy rápido, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo entré prácticamente como una persona, bueno, el puesto se llama Customer Engineer, que básicamente es un ingeniero que está para ayudar a los clientes. Cada vez que el cliente necesita un cambio en su página web o cada vez que el cliente dice, no sabes qué, no me gusta el color de mi botón, cámbialo de azul a rojo, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí para ayudarlos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que una vez que entramos, al poco tiempo, me empezaron a dar un poquito más de responsabilidades, ¿no? Empezaron un poquito más a ya hacer un poco más de desarrollo, ya con otras tecnologías, ¿no? Y bueno, mi jefe vio de que me estaba desempeñando bien y empecé a moverme, a crecer dentro de la misma empresa. Es más, mi jefe me decía, oye, pero ¿qué es lo que tú quieres aprender? ¿Qué es lo que en qué te gustaría desempeñarte? No, yo le decía, sí, mira, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy haciendo, pero me gustaría también aprender otros temas, ¿no? Y mi jefe, ya está bien, lo voy a tener en cuenta. Incluso desde el día que me entrevistó, desde el día que me entrevistó, me dijo, ¿qué es lo que tú quieres de la empresa? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Y cómo tú te quieres desempeñar acá. Y yo lo escuchaba ahí tipeando todo lo que yo le decía, ¿no? Y sí, no, o sea, una vez que yo entré, tomó todo eso en cuenta. A mí me sorprendió bastante porque consideró todo lo que yo le decía, incluso en la entrevista, ¿no? Y ya cuando estuve adentro como trabajador, tomó todo eso en cuenta y empecé a avanzar, ¿no? O sea, prácticamente lo que yo estoy haciendo ahora es totalmente diferente a lo que al puesto en el que yo me desempeñaba antes, ¿no? Creo que en todo ese tiempo que yo llevo, algo de 8 meses, he desarrollado como que algo de tres roles diferentes, 4 roles diferentes, y bueno, fue muy interesante, ¿no? Ese cambio en un tan corto tiempo. ¿No? Porque no se trata ya de que, oye, tienes que cumplir un puesto, tienes que cumplir un rol, ¿no? Se trata de que tú estés en el mejor lugar indicado para ti, ¿no? Y que Cierto. tú puedas crecer y avanzar en el tiempo y te sientas cómodo, ¿no? Haciendo lo que tú haces, ¿no? Otro ejemplo muy interesante es el de Antonio, que es nuestro jefe.
Él nos lo cuenta varias veces, ¿no? Como cuando él ingresó, él no sabía programar, él no sabía, porque su carrera no era la de ingeniero de software, como es la de nosotros. Entonces él prácticamente entró con otras cosas, ¿no? Y dijo, oye, empezó a hablar con su jefe y le dijo, oye, yo quiero aprender un poco a programar, quiero aprender cómo es toda esta cosa, ¿no? Y bueno, le empezaron a enseñar, le empezaron a decir, mira, sabes que así se programa, esta es la estructura, esto es lo que se hace, así se crean los formularios, se crean los botones. Y él mismo empezó a aprender, empezó a desarrollarse, no le agarró el interés. Y a tal punto de que, bueno, cuando hubo la oportunidad, le asignaron a un puesto de liderazgo, ¿no? ¿Y en cuánto habrá pasado? Creo que fue en menos de un año, ¿no? Que pasó de prácticamente de no saber nada de Sí. programación a ser como que el más bajito en la empresa, el novato, a ahora ser el jefe de todo un área, El ¿no? jefe de ingeniería, Entonces, ¿no? Que es justamente el área donde nosotros estamos trabajando, ¿no? uh-huh, ¿no? Entonces es tal cual, ¿no? Yo estoy seguro que a Carlos también le ha pasado algo muy similar. Sí, yo también, a mí me llamó la atención cuando Antonio nos preguntó, bueno, en mi caso, qué era lo que yo quería hacer. Yo pensé realmente, porque yo ya en Perú he trabajado en otras empresas, y sí, es como que la pregunta bonita de preguntar, pero que luego, ¿no? Termina en un papel, en un tacho de basura. Entonces dije, bueno, lo más probable es que no me haga caso, ¿no? Pero tomó literalmente todas las cosas que yo le había dicho, ¿no? Yo, bueno, lo he mencionado ya en varios podcasts, tengo una mayor predisposición para el trabajo con el diseño, entonces todo lo visual era lo que a mí me llama la atención, le dije a Antonio eso, y a pesar de que yo también ingresé con el mismo puesto que Sergio, como Customer Engineer, he hecho también varios roles y justamente enfocados en la parte visual del producto, en la parte del diseño del producto. Entonces, es bien interesante porque uno se siente escuchado, número uno. Número dos, te sientes cómodo haciendo lo que te gusta, porque no es que te obligan a hacer cosas que detestas, sino que son las cosas que a ti te gustan. Y tres, también le conviene a la empresa porque le saca el jugo, por decirlo de alguna forma, a la persona, al profesional, ¿no? Y también le fuerza a uno a aprender. Porque si bien es cierto, a mí me gusta el diseño, pero para poder estar a la altura de las tareas que a mí me han asignado, me tenía que meter a aprender. Por ejemplo, ahora, la semana pasada, literalmente, me han asignado a un nuevo rol, ¿no? Que voy a ser el tester de un nuevo proyecto dentro de la empresa. Entonces, el testing es un área que a mí me interesaba mucho. Yo se lo comenté a mi jefe y me ha asignado a ser el tester de la empresa. Y eso me va a obligar a aprender algunas cosas que actualmente yo no sé. O sea, ¿no? Hay una serie de herramientas que no conozco que son necesarias para hacer ese trabajo. Y bueno, de esa forma uno es lo que Sergio mencionaba, ¿no? Ese crecimiento se da justamente cuando te dan esas oportunidades en ámbitos que te llaman la atención. Es por naturaleza uno empieza a buscar el conocimiento que uno necesita para poder completar esas tareas y va aprendiendo y va creciendo profesionalmente, ¿no? Sí, y es muy interesante que ellos no esperan que tú seas el experto en todo, ¿no? O sea, toman en cuenta tus preferencias, ¿no? Pero no esperan de que seas, no sé, experto en esas preferencias que tú hablas, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que le decía a Antonio es, oye, yo quiero ser backend developer, que es básicamente todos los que hacen desarrollo con datos para almacenar la información en los bases de datos, etcétera, etcétera. Pero yo también le decía, pero yo quiero hacer eso porque no sé, quiero aprender, ¿no? Y él me dijo, ya, genial, ¿no? Bueno, entonces te vamos a dar la oportunidad para que tú puedas aprender y te puedas desempeñar. Y bueno, me asignaron prácticamente todo un proyecto nuevo que no era ni siquiera como que un proyectito, ¿no? Que, bueno, te lo entregamos para que ya estés tranquilo y no estés molestando, ¿no? Sino que me dieron prácticamente el proyecto para poder implementar las redes sociales dentro de la empresa. Es decir, para que tú puedas tener todo, puedas ver los perfiles sociales de los diferentes clientes dentro de las páginas web. Y bueno, era un proyecto que muchos de los clientes estaban a la espera. No era un proyecto cualquiera, sino que era un proyecto en verdad, con mucha expectativa, ¿no? Y yo me sentí como que honrado, ¿no? Me sentí como que me estaban haciendo caso. Y no solamente me decían, bueno, ya para que te calles y no molestes, sino, oye, te vamos a dar un proyecto que realmente es importante. Entonces, para mí fue eso me sorprendió bastante. De hecho, bueno, ahorita que lo mencionas, eso de
sentirte como privilegiado, ¿no? A esa situación. Ujú. A mí también me ocurrió, ¿no? Como ya mencioné, bueno, el diseño, ellos ya saben que el diseño es algo que me gusta mucho y yo me encargué de hacer unos prototipos para presentarlos ante unos inversionistas, ¿no? Porque esta startup, bueno, tiene un grupo de inversionistas detrás, que son los que ponen el dinero, y me sorprendió bastante porque mi rol principal en ese entonces era como desarrollador. Y yo ya había mencionado mi interés por el diseño y me dijeron, bueno, Carlos, esta es tu oportunidad, ¿no? ¿Por qué no haces el diseño Lúcete. de esto? Y me gustó mucho, ¿no? O sea, que me hayan considerado para, como dice Sergio, o sea, yo no soy un experto en el tema de diseño, ¿no? Ellos saben, mis jefes saben que es algo que yo estoy aprendiendo en mis tiempos libres y sin embargo, así, a pesar de eso, me dieron esa oportunidad, ¿no? Que es hacer esa presentación con los inversionistas, ¿no? Que tarea no menor, ¿no? Tarea no menor, que es bastante importante, ¿no? Y bueno, con eso ustedes seguro saben, ¿no? Gracias al trabajo de Carlos, mejor dicho, la empresa creo que levantó más de $1 millón, ¿no? Así que, Sí. bueno, no fue poco lo que él hizo. Creo que fue 2 millones, si no me equivoco. Así Ya que no, bueno, sí, pero sí fue una suma bien significativa. sí, fue una suma bien significativa. Bueno, otro tema que también a mí prácticamente fue como que un golpe, ¿no? Y fue algo que me llamó mucho la atención, es el hecho de que no siempre se tiene que hacer lo que te dice el jefe, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú, lo que habla el jefe es, no sé, es la ley máxima, ¿no? Si él te dice, no sé, yo quiero que sea de este modo, tú no puedes ni siquiera atreverte a cuestionar lo que él dice. O a ponerte Es creativo. muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo que sí, muchas veces con un jefe que yo antes tenía, yo a veces le daba sugerencias, le decía, no, esa cosa no va a funcionar, no, eso de ahí no sale. Y varias veces me peleaba con él, ¿no? Y no, que se tiene que hacer así porque yo digo, ¿no? A veces ni siquiera te sustenta cuando te dan los motivos, ¿no? Es porque yo digo. Ese es Sin el embargo, argumento. sin embargo, no, en una startup es diferente. Lo que importa no es lo que dice el jefe, no es lo que dice ni siquiera los dueños, ¿no? Lo que importa es hacer las cosas bien, ¿no? Las cosas que funcionen. Yo me acuerdo que una vez le presenté un código a mi jefe y estaba discutiendo con mi jefe, ¿no? Y mi jefe me decía, no, tienes que hacerlo de este modo. Y yo le dije, pero ¿estás seguro que va a funcionar? Y él me decía, sí, sí, yo creo que va a funcionar. Y le digo, bueno, pues ya no importa. Si quieres, yo creo que se hace de este modo, pero si tú quieres hacerlo al modo que tú quieres, no hay problema, lo puedo adaptar. Y la respuesta que él me dio es, no se trata de lo que yo quiero, se trata de hacer las cosas bien, se trata de hacerlo correcto. ¿No? Para Wow. mí fue como que un golpe a la realidad, ¿no? Porque, oye, uno está acostumbrado, tal vez por la mentalidad que tiene acá en Perú, ¿no? Oye, no, lo que dice el jefe se hace, ¿no? Pero él me decía, no, ¿no? Y me lo recalcaba varias veces, ¿no? Y creo que a Carlos también, siempre nos dicen, no tienen que hacer todo lo que les pedíamos, no tienen que ser tal cual como yo digo, si existe una mejor manera, háganlo así. Ujú. Siempre y cuando también uno lo demuestre, ¿no? Que es algo que también Antonio nos pide bastante, ¿no? Es decir, si tú vas a proponer una idea, bueno, explícame bien qué es por qué es mejor. Y sí, varias veces lo ha tomado en consideración, ¿no? Me acuerdo también, bueno, con uno de los dueños, tuve también una reunión sobre un tema de diseño con un cliente y yo él estaba proponiéndome una idea de diseño y le dije, mira, ¿sabes? Yo fui sincero, ¿no? Y le dije, creo que no es una buena idea eso de ahí, porque va a ser más complejo el uso del software. Y él se quedó pensando así un rato y dijo, sí, creo que tienes razón, ¿no? No lo había considerado. Algo que me llamó bastante la atención es, gracias por pensar en el producto y hacer y cuestionarme. Y siendo el dueño, ¿no? Uno de los dueños, porque son tres. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Esa libertad para una persona que es creativa es como que un ambiente óptimo, ¿no? Imagínate, si te toca un jefe donde no acepta ninguna idea nueva, una persona creativa no aguanta ese ambiente. Y lo más probable es que termine renunciando, no sé, a los meses, ¿no? Yo creo que este es el trabajo en el cual más he durado, porque yo el próximo mes cumple un año, el 12 de agosto, cumple un año en la empresa, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas que me han mantenido aquí es esa libertad, ¿no? Porque yo sí soy una persona más de tendencia creativa, entonces el tener el ambiente que recibe bien esas ideas es algo que a mí me gusta mucho, ¿no?
Sí, no, es bueno porque siempre, en verdad, toda idea que tú digas la consideran. No existe como que la idea menospreciada o, bueno, pues porque vino del practicante no le hacemos caso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, uno de los practicantes es que prácticamente uno de los que da más ideas, ¿no? Y se considera bastante, ¿no? Y ayuda bastante. Entonces, cualquier idea es pasada, analizada, escuchada y se puede poner en práctica. No importa, incluso, por ejemplo, puede ser que sea la persona de, no sé, de recursos humanos que dé una idea de programación, no importa que tal vez no sea su área de experiencia, igual se escucha porque, oye, porque puede ser una buena idea, ¿no? No se trata, una idea no es de quién venga, o si es que es jefe o no es jefe, sino que todo se le puede considerar, todo puede ser, todo es válido, y en base a eso se analiza y vemos si, bueno, el producto puede salir adelante con esta idea. También algo que a mí me gusta bastante es el hecho de la confianza que hay con los trabajadores, ¿no? Nosotros, bueno, ya hemos contado que este trabajo es 100% remoto. La empresa está ubicada en Estados Unidos, los dueños son canadienses y toda la empresa, o sea, no tienen una oficina física, toda la empresa es 100% remota. Entonces, la confianza, ya lo habíamos mencionado antes, es un elemento importante para poder hacer el trabajo correctamente, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta mucho es que no están controlándote constantemente. Te dan flexibilidad horaria, ¿no? Es decir, uno, no es que yo tengo que empezar a las 9 y salir a las 6. De hecho, el día que me entrevistaron me dijeron, bueno, aquí el horario es flexible. Lo único que solo te pedimos es que cada semana cumplas las tareas que nos hemos propuesto semanalmente. Si tú crees que trabajas mejor a las 3 de la mañana y no a las 9 de la mañana, bueno, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Y eso involucra confianza. Eso involucra ese pequeño sacrificio quizás de parte del equipo de jefes, porque quizás algún jefe pueda sentirse como que su labor de control no está presente y por lo tanto es un caos, pero no necesariamente es así. Si algo he aprendido en esta experiencia es que uno no necesita estar detrás de esa persona para obtener resultados que son tangibles, ¿no? La empresa está yendo bastante bien, está, digamos, teniendo buenos resultados, hay nuevos clientes y creo que es la mejor evidencia, la evidencia más clara de que con confianza, con flexibilidad, se puede trabajar bien, ¿no? Yo sería muy resistente en un trabajo donde están constantemente atrás, ¿no? Ah, entraste a Facebook a las, no sé, a las 10 de la mañana, ¿no? O vi que viste un video en YouTube, no sé, a las 10 y cuarto, ¿no? ¿Por qué estás viendo video en YouTube? Ese tipo de cosas, no, creo que yo no lo aguantaría, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Porque muchas veces se tiende a eso, ¿no? A controlar todo, cada paso, cada cosa que uno hace y a veces que incluso las empresas te piden, ¿no? Oye, no sé, instálate este software que te guarda un registro de todas las cositas que has hecho en tu computadora. Pero al final eso es contraproducente, ¿no? Porque termina generando desconfianza en los trabajadores, termina de que uno se sienta desmotivado, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, quiero escuchar música mientras trabajo, ¿no? Oye, no, pero después va a salir que estoy en YouTube o que estoy en Spotify. Oye, tal vez la gente, Sí. mi jefe me diga algo, ¿no? O, oye, quiero buscar un tutorial para que me ayude con mis trabajos que no me sale. Uy, pero el tutorial está en YouTube, ¿qué hago? Y si me descuentan por entrar a YouTube, ¿no? Entonces, Sí. genera estos problemas, no genera la desconfianza que hay, ¿no? Y al final uno termina desmotivado y ya no tiene ganas de trabajar. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que puede hacer es darle libertad a las personas y pues, confiar en ellos, confiar que van a desempeñar un buen trabajo, ¿no? Y al final evaluarlos en eso, ¿no? Por resultados, no por cuántas horas están delante de una pantalla trabajando. Sí, pues después de todo, se supone que has hecho un buen proceso de filtración al momento de contratarlo, ¿no? Entonces, sabes que Exacto. técnicamente esa persona es apta para hacer las tareas que estás pidiendo que se desarrollen. Entonces, no tendría sentido estar ahí viendo atrás, porque significaría en todo caso que tu labor como jefe, filtrando la gente adecuada, no ha sido el correcto, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas. Otra de las diferencias que yo también he encontrado es en estas reuniones semanales que nosotros tenemos entre todos
entre todo el equipo. Las reuniones son súper prácticas, ¿no? Yo me acuerdo que desde el momento que yo ingresé a la empresa hasta, diría yo, los primeros 7 meses, las reuniones eran tan prácticas que a mí como latinoamericano me llamaba mucho la atención, porque era algo así. Empezaba a las 6:30, todos se conectaban, ¿no? Como popcorn se conectaban todos y decían, ¿qué tal, chicos? ¿No? Algo así. Ya, la tarea de hoy es bla, 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 A, B, C, D, E. Y el meeting duraba 15 minutos. 6:15, ya todos estaban, chao, chao, goodbye. Y yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo hubiese sido en Perú, no? Hubiese sido algo como, oye, ¿qué tal, no? ¿Y qué has hecho esta semana? ¿A dónde te has ido? ¿No? O ya, chao, nos vemos, ¿no? O una despedida quizás un poco más larga, ¿no? ¿No? O algún tipo de reunión que sea más extendida, ¿no? No sé, 1 hora, 2 horas, por lo menos, ¿no? Que es el tipo de reuniones que usualmente Sergio y yo tenemos, ¿no? Nuestras reuniones son como de 2 horas, 3 horas, en promedio, ¿no? En promedio. Entonces, al principio era como que chocante, ¿no? Y decía, qué bárbaro, o sea, tan prácticos son que 6:30, y 6:15, y 6:45 ya están saliendo y cerrando todo, ¿no? A tal punto de que creo que se dieron cuenta en determinado momento, porque ahora las reuniones han cambiado ligeramente. Le han agregado una sección a la reunión donde uno puede hablar sobre lo que ha hecho en la semana. Entonces, es gracioso porque quizás ellos se hayan dado cuenta de que las reuniones son demasiado orientadas al trabajo y ahora le dan como 2 minutos o 3 minutos a cada uno para que cuente qué es lo que ha hecho durante la semana, si es que ha hecho algún hobby, si es que ha hecho algún pasatiempo o algo por el estilo, ¿no? Y ya cada uno conoce un poquito más a los compañeros de trabajo en un ámbito que no o en un ámbito que es fuera del trabajo, ¿no? Pero igual las reuniones terminan a la hora en punto, ¿no? O sea, eso sí no se ha perdido, ¿no? Y también siguen siendo prácticas. Más de 45 minutos no toman, ¿no? Sí, y eso que son reuniones a la semana, ¿no? O sea, es una reunión en toda la semana y en verdad con eso es más que suficiente para poder planear todo lo que vamos a hacer en la semana que viene, ¿no? Y a veces uno puede pensar, oye, ¿cómo lo pueden hacer en 15, media hora? ¿No? Pero sí, o sea, son muy efectivas, son muy prácticas, como dice Carlos, y puntuales, ¿no? Y con eso de ahí, obviamente, también significa de que hay todo un trabajo por detrás, ¿no? Porque Antonio ya está como que diciendo, sí, esas son todas las tareas que se van a tener que hacer y lo único que hace es repartir ese día, ¿no? Claro. Yo he escuchado, por ejemplo, de compañeros de trabajo, bueno, perdón, compañeros de carrera que trabajan en otras empresas de acá de Perú, que hay reuniones diarias, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos amigos que trabajan para el sector de la banca y las reuniones son a diario, ¿no? Por lo menos unas 2 horas diarias, ¿no? Y mis compañeros me contaban que se sentían como que inútiles porque es tiempo que no estás trabajando, ¿no? Y luego te están presionando para que cumplas las tareas en el tiempo establecido. Y decía, pero ¿cómo quieres que cumpla si estoy 2 horas diarias reuniéndome contigo para ver temas que no son importantes, ¿no? O reuniones que son extendidas absurdamente sin ningún sentido, cuando esas 2 horas yo las puedo estar utilizando en el desarrollo, en trabajar, ¿no? Y luego vienes y me pides que, que no estoy cumpliendo los resultados. Entonces, es interesante porque para ellos, esas reuniones en demasía son al contrario, son un obstáculo, ¿no? Entonces, la practicidad en este caso que hemos visto aquí es, total, pues, ¿no? Sí, pues al final tiempo en reunión es menos tiempo de trabajo, ¿no? Y es uno de los mayores distractores y matadores de productividad, ¿no? Las reuniones. Sí. Una cosa interesante que pasó, que a mí fue de esos eventos que te rompen la mente y dices, ¿qué es esto, no? ¿Dónde estoy trabajando? Dices, ¿no? Ocurrió hace unos meses ya. Yo desarrollé un componente para el sistema que nosotros trabajamos y como ya lo mencioné, esta startup, bueno, recibe financiamiento de inversionistas y los dueños estaban buscando nuevos inversionistas, me parece que en Silicon Valley. Y bueno, hicieron una presentación del producto
con inversionistas de California y el producto falló, se cayó durante la presentación. Y haciendo un poco el track de dónde estaba el error, oh sorpresa, el error estaba en el componente que yo había desarrollado. Entonces, yo dije, ucha, yo sinceramente pensé, dije, ya me despidieron, ya me quedé sin trabajo. A tal punto de que empecé a armar mi CV y a ordenarlo. Y armar mi portafolio, o sea, lo que ya tenía, ¿no? Darle un poco de orden, porque yo estaba seguro de que me iban a despedir, ¿no? Entonces, pasó el evento este, me acuerdo que nos amanecimos, yo, mi jefe y dos de los dueños, en corregirlo. Nos tomó algo de unas 2 horas en corregir el error, para luego a la mañana siguiente tener una segunda demostración con los inversionistas que habían visto el error para poder un poco ahí tapar el problema, ¿no? Y cuando, bueno, felizmente las cosas salieron bien, pudieron presentar, pero me dijeron después, Carlos, nos gustaría tener una reunión entre el jefe. Uy, uy, Sí, y yo dije, yo, o sea, le juro que yo ya estaba psicológicamente, o sea, al principio me asusté, dije, ya me quedé sin chamba, ya no tengo trabajo, voy a ir armando el CV. Y luego dije, bueno, caballero, pues no, o sea, tengo que aceptar mi responsabilidad. Es un error que cometí, que en realidad, bueno, investigando después, fue también error parte de mi jefe, no solamente fue mío, ¿no? Mm, pero lo gracioso es que cuando yo llego a la reunión, yo ya estaba psicológicamente preparado para recibir insultos, que es lo que, digamos, uno esperaría en Perú, ¿no? En Perú tú cometes un error de ese nivel y te dicen desde la A hasta la Z, desde el 1 al 100, ¿no? Entonces, todas las lisuras posibles te las dirían ahí, ¿no? Pero en este caso no. Entonces yo entré a la reunión con los tres dueños, mi jefe y yo. Y en ningún momento nadie, pero así, absolutamente nadie dijo, es culpa de Carlos, ¿no? Es culpa de, o Carlos ha cometido un error, o Carlos ha hecho esto mal, ¿no? Nadie me incriminó, nadie me echó la culpa. Lo que sí hicieron hincapié fue algo bien interesante. Todos dijeron, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y empezaron a identificar los procesos, las partes del proceso en los que había habido un error. Por ejemplo, cómo es que mi código o mi trabajo pasó los filtros de mi jefe. Cómo es que esas revisiones pasaron los filtros de otras personas, ¿no? Porque hay toda una cadena de procesos. No es que yo hago y de frente mi trabajo se ve de manera pública en los clientes, sino hay todo un flujo, ¿no? Entonces, todos empezaron a enfocarse en qué parte del flujo era lo que había ocasionado este problema. Entonces, nadie se fijó en las personas que están detrás, sino en el proceso. Y algo que me llamó también la atención ahí en ese momento es todos empezaron a tomar notas de los qué podían, o sea, qué podemos aprender de este error, qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y tres, sugerencias de cada uno de los miembros para mejorar el proceso y que eso que ha ocurrido nos sirva de lección para el futuro y no volverlo a cometer. Yo me quedé, yo estaba así, ¿y en qué momento, o sea, vienen las lisuras, ¿no? Yo estaba así, cuando me despiden. sí, o sea, y la despedida, ¿dónde está, no? Y dijeron, ya, chao, good night, bye bye, y, y todos se salieron de la conversación, yo me quedé así, ¿qué? Yo me tomó como 2 minutos, creo, reaccionar, porque me quedé así como que en shock. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de pasar acá? ¿No? Entonces me quedé así súper extrañado. Y al día siguiente yo tuve reunión con uno de los dueños, porque nos reunimos con cada uno de los dueños, cada uno de los trabajadores, una vez al mes. Es una reunión enfocada en el trabajador, algo que es bien interesante, porque te preguntan, una vez al mes, te preguntan cómo te sientes, qué sugerencias puedes dar a la empresa, ¿no? Y es un trato bien interesante. Entonces, justo al día siguiente, yo tuve una reunión personal con uno de los dueños y yo le comenté, porque él me preguntó, ¿y cómo te sientes en la empresa? Y yo le digo, la verdad que me siento muy bien, le digo. Y estoy un poco extrañado por lo que ha ocurrido ayer,
Y le comenté literalmente de que yo estaba esperando que me insulten, que me griten o que me despidan incluso, ¿no? Porque le digo, esto es lo que hubiese ocurrido en Perú. Si esto hubiese pasado en Perú, ya me hubiesen dicho pues todo el abecedario completo, ¿no? Y mi jefe se quedó, o sea, el dueño, en este caso, se quedó así súper extrañado y me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿no? O sea, ¿qué? Si en su cerebro él no lo podía procesar. Me dijo, ¿en serio pensaste eso? Pero ¿cómo puedes pensar eso? ¿No? Y él decía, ¿cómo en Perú? Y miren lo que dijo, bien interesante. ¿Cómo en Perú? Si es que eso es normal en Perú, ¿cómo es que las empresas de tecnología en Perú son eficientes? Quiere decir que no son eficientes. O sea, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es que tienen gente en sus planillas? O sea, no tiene sentido. Para él, en su cabeza, eso no entraba, no procesaba. No había forma de que eso funcione. Lo que él me explicó es que en un ambiente donde se trata mal al trabajador, el- la consecuencia es que ese estrés que se pone en el trabajador, esa culpa que se le pone al trabajador, se ve reflejado en el producto y en el resultado de la empresa. Y al final termina siendo contraproducente para la empresa. Uno cree que gritándole al trabajador va a sacar lo mejor de esa persona, cuando no es así. Es la confianza que tú le das lo que saca más de esa, lo que saca el talento de esa persona, ¿no? Es haciéndole trabajar en las cosas que él se siente más cómodo, es donde tú sacas el mayor talento de esa persona. Y eso fue para mí una lección bien interesante, no solamente como trabajador, sino como en el futuro, como emprendedor ya, ¿no? Como dueño de una empresa. Definitivamente es algo que voy a aplicar en la empresa que yo tengo ahorita con Sergio cuando tengamos trabajadores en nuestra empresa, ¿no? En nuestra compañía. Entonces, definitivamente para mí ese evento, que puede sonar medio quizás trivial, fue como un antes y un después, porque te cambia la mentalidad, ¿no? Al menos aquí la mentalidad que tenemos en Perú, que es esa, ¿no? Del echarle la culpa, el no hacerte responsable de las cosas, ¿no? Y echarle la culpa al que por ahí se metió, se cayó accidentalmente, ¿no? Aquí hay un lema incluso, ¿no? No sé si lo has escuchado alguna vez, Sergio, es hacer leña del árbol caído, ¿no? Ya, Que cuando ajá. alguien comete un error y es todos contra él, ¿no? ¡Ah! Sí, sí, sí. Y lo hundimos y lo destrozamos, ¿no? O sea, ya de por sí se siente mal y ¡pum! Le das Y más es duro. peor, ¿no? Claro, entonces, justo eso es lo que él mencionaba, ¿no? Y el dueño decía, si tú haces eso, se va a sentir con miedo, ya no va a querer ni trabajar, no va a querer ni tocar alguna cosa, ¿no? Y si es una persona creativa, va a estar temeroso de proponer algo nuevo porque puede ocurrir algún error y todos se le van encima, ¿no? Entonces, eso definitivamente ha sido como que una de las mayores lecciones que he tenido al trabajar en una startup, ¿no? Oh, sí, cuando tú me contaste, pum, mi mente también explotó, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque al final, si es que al fin hay un error dentro del producto, no es culpa solamente del, no sé, como en este caso, no es solamente culpa tuya, es también responsabilidad de la persona que te aprobó, es la responsabilidad de la persona que hizo el proceso de aprobación, es responsabilidad de la persona que, no sé, que hizo la presentación porque tal vez no hizo una verificación antes. Entonces, al final todos son responsables. No simplemente no se trata de señalar a un responsable y no sé, y hacer una cacería, ¿no? Exacto. Y ver, no sé, porque alguien tiene que pagar pato por este error, ¿no? A veces se piensa así, ¿no? Tenemos que buscar al culpable y esa persona para demostrarle a los demás que las consecuencias de haberse equivocado o de haber errado, Para que ¿no? nadie se equivoque, ¿no? Lo cual es absurdo porque equivocarse es parte del ser humano, ¿no? Es algo Tal cual. innato. Me acuerdo que leí en internet una vez que, no sé, hubo una vez en que Facebook se cayó, se fue, ¿no? O sea, dejó de funcionar. Y resulta que fue un practicante que modificó un código que, bueno, hizo que todo el sistema se caiga. Y el dueño de la empresa donde trabajamos, Alstom, me contó esta historia. Y el practicante sigue trabajando en Facebook. O sea, ¿no? No lo han despedido. De hecho, ahorita ya está en un rango mucho más alto, ¿no?
Y me contó esa anécdota, ¿no? Que me pareció súper interesante. O sea, incluso una empresa tan grande como Facebook, tiene esta idea, ¿no? Esta cultura de lo que le llaman, bueno, los americanos, blameless culture, ¿no? La cultura de sin culpa, ¿no? Se podría traducir como sin culpa, ¿no? Que es, digamos, centrar la culpa, en cierta forma, en el proceso y no en las personas, ¿no? Sí, aparte que la persona que tiende a equivocarse también aprende de esas equivocaciones y es muy probable que no vuelva a cometer el error. Claro. Y entonces imagínate, si tú lo despides o lo estresas y se termina yendo, ese know-how se va también. Y va a llegar otra persona con el potencial de volverse a equivocar. Exactamente. Y la puede volver a ocurrir, ¿no? Entonces, si tú creo que lo tratas bien, lo mantienes ahí, mm, no vuelve a ocurrir ese error, ¿no? Pero también tiene sus desventajas el trabajar para una startup, ¿no? Que son algunas cositas por ahí que hemos identificado. Bueno, y trabajar en una startup también tiene otras ventajas. Una es, por ejemplo, el hecho de que hay un stack tecnológico fijo, ya definido. Por ejemplo, en el caso de Wozy, trabajamos con React, trabajamos con Firebase, trabajamos con Node.js, ¿no? Y son cosas fijas, no tenemos que estar buscando personas que sepan de todo un poco, como a veces puede haber en unas consultoras, ¿no? Por ejemplo, Carlos me contaba hace un rato cómo era cuando quería postular para una consultora de software que te pedían prácticamente desde una tecnología que no se usaba desde hace 20 años De los hasta años la más 70. moderna, exacto, de los años 70, como COBOL, por ejemplo, hasta una súper moderna que recién está aprendiendo o cogiendo, siendo conocida, ¿no? Como por ejemplo puede ser Go. ¿No? En cambio, en una startup ya está todo muy definido y ya saben, por ejemplo, el momento de postular, las personas ya saben qué es lo que les espera. Claro, lo cual es súper práctico para el postulante, porque uno ya tiene se puede especializar en un área específica y postula y la agarra, ¿no? Pero en cambio a mí me pasaba que cuando yo veía estos anuncios de las consultoras que te piden como 500 requisitos, yo realmente llegué a pensar en algún punto de mi vida, dije, Nunca voy a conseguir trabajo, porque si voy a necesitar aprender todo eso, o sea, definitivamente no hay forma. Y aparte que hay algo que las empresas no se dan cuenta cuando piden personas que sepan, entre comillas, muchas tecnologías. Lo que están diciendo primero ahí es un mensaje de que no sabemos qué tipo de gente contratar. Por eso, mejor agarrar uno que sepa, entre comillas, mucho. Siendo realistas, dominar una tecnología cuesta tiempo. Si tú le pides a una persona que sepa 5 tecnologías diferentes, no lo va a hacer bien. Entonces, no puedes esperar calidad de, de esa persona, calidad de trabajo de esa persona. Quiere decir que la calidad no es un concepto importante para esa empresa. Entonces ahí uno ya debería, ¿no? Como que quizás reconsiderar el hecho de trabajar en esa empresa. Pero sin embargo, si tú tienes algo ya más definido, ¿no? Tú puedes darte el lujo como empresa de decir, voy a buscar una persona que tenga experiencia en esta tecnología en específica. Puedes tener cierta certeza de que el trabajo de esa persona es de mayor calidad. No le puedes pedir a un chico, no sé, pues que tiene 20 años, que te domine 5 tecnologías a la perfección, ¿no? Si con decirle una nomás ya estás pidiendo bastante, con 5 imagínate, ¿no? Y la calidad de su trabajo pues va a ser pésimo, ¿no? Es algo que hay que tener en consideración y es una de las ventajas, creo yo, que tienen las startups. Otra cosa que, bueno, ya lo habíamos comentado un poco antes, es el hecho de que tienen siempre en cuenta tus preferencias, ¿no? Como ya había contado, mi jefe me preguntaba constantemente, siempre que tenía reunión con él, me decía, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ves de acá a unos años? ¿Qué es lo que te gustaría más aprender? Y bueno, no es simplemente como que una conversación bonita para matar el rato o para quedar bien contigo, sino que de verdad lo tomaban en cuenta, ¿no? O sea, yo sí, me da risa porque una vez mi jefe me decía, existen dos equipos de ingeniería, ¿no? Uno que son los que se encargan prácticamente de crear la parte frontal de las páginas web y otro que se encarga ya del manejo de datos, que es la parte un poco más analítica. Entonces, una vez mi jefe me dijo, ¿en cuál de los dos equipos prefieres estar? Y yo le decía, bueno, como para quedar bien, ¿no? Le decía, no, en el que tú quieras, ¿no? En el que necesiten más gente, en el que falte mano, ¿no?
Y él me decía, no, pero no se trata de lo que yo quiero. Tú eres el que vas a trabajar ahí, escoge, ¿no? Y yo le decía, la verdad es que no me hago ningún problema. Y él me decía, escoge. O sea, prácticamente él me estaba diciendo, ¿no? Oye, pero que se haga como tú quieras. No estábamos ahí discutiendo, no, yo quiero hacer lo que tú quieres, ¿no? Y él me decía, no, vamos a hacer como tú deseas, ¿no? Y al final, bueno, escogí quedarme en el área de que maneja de datos porque era justo lo que yo quería aprender, ¿no? Y me dijo, normal, no hay ningún problema, ¿no? A pesar de que el otro área, el área que veía más la parte frontal, necesitaba más gente, o sea, de verdad que estaba con poca cantidad de personas y había bastante trabajo, a ellos no les importó que yo me vaya al otra área que estaba más holgada en tiempo, con tal de que yo me sienta cómodo en mi trabajo. Entonces, para mí fue Interesante. sorprendente. Bien Sí, interesante. sí, muy interesante. Ujú. Wow. No sabía eso, esa historia. Bueno, otra de las ventajas que yo he encontrado que me ha gustado mucho es el hecho de hacer varios roles dentro de la empresa, ¿no? Yo también entré como Sergio, como Customer Engineer, que es la persona que tiene contacto directo con los clientes, pero también he hecho labores de como ingeniero front-end, que es la parte visual, la parte frontal de una página web. He hecho también trabajos de diseñador de interfaces. Y el último trabajo, el último rol que ahora voy a desempeñar es como tester, como QA dentro de la empresa, que es la persona que hace las pruebas del software, de manera que el software que reciben los clientes esté libre de errores, ¿no? Entonces, es interesante porque si uno cuenta que todo esto ha pasado dentro de un lapso de tiempo de un año, son bastantes roles, son bastantes experiencias diferentes. Yo considero que en este corto periodo de tiempo he crecido profesionalmente bastante. Si yo lo comparo, por ejemplo, al primer trabajo o al segundo trabajo que tuve en la Marina de Guerra del Perú, yo también estuve trabajando un año con ellos y cuando salí haciendo exactamente la misma tarea por la que me contrataron. O sea, fue el mismo rol durante un año, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si bien también fue una experiencia interesante, entretenida, pero bueno, yo no sentí ese crecimiento a nivel profesional, que es lo que sí siento ahora, ¿no? En una startup, y sobre todo una startup pequeña como la que nosotros estamos trabajando, al no haber gente, pero haber necesidad, hay esta facilidad para que, o te dan esta facilidad de que tú puedas ejercer diferentes roles, ¿no? Yo imagino, bueno, yo lo considero una ventaja, pero imagino que quizás otras personas puede que sea esto una desventaja, ¿no? No estoy seguro. No sé tú, Sergio, qué opinas, pero quizás puede haber personas que no les gusta cambiar de rol y prefieren la estabilidad de un mismo puesto, ¿no? Pero en lo personal yo creo Sí. que es una ventaja. Bueno, yo en lo personal también creo que es una ventaja porque te ayuda a ponerte como que los diferentes sombreros que hay y aprender un poco de cada cosa, pero bueno, como tú dices, hay personas que tal vez no les guste. Lo bueno de una startup es que, como, bueno, ya habíamos mencionado antes, consideran siempre tus preferencias. Entonces, si por ahí hay un cambio de rol, ese cambio de rol va a estar acorde a tus gustos, a tus preferencias, a tus talentos, ¿no? Y nunca vas a sentirte como que desubicado o qué hago acá o esto no es para mí, sino que en esos cambios que te van a hacer, por ejemplo, a Carlos te dijeron, ¿sabes qué? Ahora vas a desempeñarte en algunos temas de diseñador. ¿Por qué? Porque era algo que él quería hacer, algo que siempre lo conversaba y le decía, a mí me gusta ver los temas de diseño. Entonces le dieron esas oportunidades. En una startup muchas veces no importa mucho el rol como que formal que tú tengas. No importa si tú eres el CEO, ¿no? El más de toda la empresa, o tal vez seas el practicante. Muchas veces el CEO va a tener que tomar roles así como que simples, ¿no? Por ejemplo, si es que está en una reunión con inversionistas y el CEO está ahí presente y también está, no sé, y el que está dando la charla es un desarrollador, ya imagínense, porque está explicando las partes que va a hacer. Oye, y si el CEO le toca, no sé, servir el agua para poder ayudar, el CEO lo va a hacer, Sí, ¿no? pues. No se trata, no se trata mucho de los puestos o de las etiquetas que tengamos, se trata de poder hacer lo que esté en las manos de uno para poder sacar adelante a la empresa. Bueno, y eso, y justamente esa variabilidad que te dan, esa flexibilidad con los roles, indirectamente genera otra ventaja, creo yo también, que es un buen ambiente de trabajo, ¿no?
He notado ahí en la empresa en la que trabajamos que, si bien quizás no es perfecto porque el trabajo remoto tiene sus limitaciones físicas, pero sí intentan siempre de que el ambiente laboral sea el más productivo posible, ¿no? Ahora han implementado, por ejemplo, unas noches de juego le llaman, ¿no? Donde la gente de la empresa se reúne, bueno, por Zoom, por Meet, perdón, para jugar un juego de mesa entre todos, ¿no? Y de esta manera un poco generar una interacción más allá del trabajo. Y puede parecer algo como que sin importancia, pero son cositas que uno dice, vaya, o sea, al menos están haciendo el intento de generar un mejor ambiente laboral, ¿no? Que tampoco se puede exigir mucho, porque es un trabajo remoto. Si fuera una empresa en físico, quizás por ahí se podría hacer algunas cosas más, pero creo yo que es un buen intento y está como que en el buen camino. Y aparte están, bueno, las reuniones que tenemos, ¿no? Tenemos unas reuniones mensuales. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las preferencias, pero puedes tener reuniones mensuales, semanales, trimestrales con los diferentes jefes dentro de la empresa, donde básicamente el tema de conversación eres tú. No se trata de el trabajo que estás, no sé, tu desempeño que está mal, ¿no? No se trata de corregirte, de cambiarte o de que tienes que realizar todas esas tareas, ¿no? El centro y el foco principal eres tú y que yo como empresa te puedo ayudar. Me acuerdo que todas las preguntas, ¿no?, que tenemos todas las reuniones mi jefe siempre me pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay algo que está pasando y no te gusta? No sé, ¿hay alguna persona con la que tal vez no tengas algunos problemas? ¿No? Y ellos siempre están ahí dispuestos a escucharte, dispuestos a ver qué es lo que pueden hacer. Y lo interesante es que incluso también los dueños, no solamente el jefe directo, sino los dueños también, tenemos reuniones con los dueños una vez al mes y hacen el mismo tipo de preguntas, ¿no? Y no son preguntas así, son cliché nada más, ¿eh? O sea, realmente lo ejecutan. Por ejemplo, yo una de las cosas que me acuerdo en una de las reuniones que tuve, dije que no me gustaba es que el sistema de pagos es un poquito desordenado, porque no hay un control muy preciso. Un poquito complicado de explicar quizás, pero ahí había un sistema que no funcionaba de la manera más óptima. Y le dije, y les propuse, quizás si usasen un Excel donde yo como empleado puedo ver la cantidad de horas exactas y cuánto voy a facturar a final de mes, eso me ayudaría a mí bastante. Y no pasó ni una semana y empezaron a implementar eso, ¿no? Entonces, no caen, las ideas no caen en saco roto, como se dice, ¿no? Sino que realmente lo toman en importancia. Y eso, para mí, yo desde perspectiva de trabajador, me habla bien de la empresa, me hace sentir bien en la compañía donde estoy trabajando, pero también como emprendedor, me resulta bien interesante poder empaparme de ese tipo de mentalidad, ¿no? Porque creo yo que algo así sería muy, muy productivo para la empresa que tengo yo con Sergio, ¿no? Y definitivamente eso es algo que hemos conversado Sergio y yo varias veces. Son cosas, buenas prácticas que definitivamente vamos a implementar en las empresas que tenemos ahora, Sergio y yo. Entonces, justamente queríamos hacer este podcast para poder compartir un poco esas ideas, porque muchos de los que están escuchando quizás se están animando a hacer sus propias empresas y en algún punto van a tener gente a cargo, en algún punto van a tener que lidiar con estas cosas y bueno, mostrarles un poco cómo es que se trabaja, bueno, en este caso, en esta empresa de Estados Unidos y traer esas buenas prácticas también e implementarlas en las empresas de acá de Perú, ¿no? No veo por qué no podrían funcionar. Yo creo que podrían ser más que todo, no solamente funcionar, sino optimizar los resultados que tienen las empresas acá en nuestro país, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Poder ver que el hecho de poder crear un ambiente agradable de trabajo y al final eso se ve reflejado en la productividad y en el tener un mejor producto o servicio que podemos entregar. Y bueno, ya una última ventaja que queremos dar es, bueno, es el tema del sueldo, ¿no? Que tal vez no sea lo más esencial, pero también es importante, ¿no? Que, bueno, de por sí las startups tienden a pagar un poco más que una empresa normal. ¿Por qué? Porque tienden a crecer mucho más rápido.
Pero también el hecho, por ejemplo, en nuestro caso, poniéndonos ya en nuestro caso particular, el hecho de que nosotros estamos en Perú, pero tenemos un pago que es de una empresa en Estados Unidos, también hace que el sueldo sea un poco mayor, ¿no? Justo Carlos estaba sacando un cálculo, ¿no? De cuánto es un sueldo promedio, ¿no? Y cuánto puede ser la mejoría, y es aproximadamente algo de por tres, ¿no? O sea, se triplicaría el sueldo aproximadamente. Claro, exacto. Si acá en Perú, por ejemplo, por el mismo trabajo que hacemos, tú ganas, no sé, digamos, $1,000 digamos, a través de trabajo remoto sería 3,000, ¿no? Sería el triple. Sí, aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, también es algo que es bueno tenerlo en cuenta. Ahora ya hemos hablado todas las cositas positivas, ¿no? Y bueno, es cierto que a veces cuando todo parece muy perfecto, ¿no? Siempre también tiene algunas pequeñas deficiencias. Entonces, algunas cositas que nosotros hemos identificado es, bueno, el primero, que el mismo hecho de ser una startup implica que hay un alto grado de incertidumbre, ¿no? Las startups a veces pueden irles muy bien, pasa un mes y pueden estar prácticamente mal dentro del mercado, Como está ocurriendo, colapsando. por ejemplo, como está ocurriendo con Airbnb, por ejemplo, ¿no? Cuando esto de la pandemia se han ido pero al suelo, literalmente. Como las startups se enfocan básicamente en resolver un solo problema y resolverlo bien, a veces ese problema puede desaparecer o ese problema ya no es tan importante como lo que le está sucediendo a Airbnb, porque las prioridades cambiaron de un día a otro. Entonces, bueno, a veces está esa incertidumbre, ¿no? De qué es lo que pasará. A veces a nosotros también nos ha pasado con Carlos. A veces hemos dicho, no, oye, ¿qué pasa si no tenemos trabajo la próxima semana? Sí, 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 nos ha pasado ya una cantidad de veces, ¿no? Eso de ahí, que hemos creído donde, uy, aparentemente todo se ha detenido y ¿qué va a pasar? No, nos quedamos sin trabajo. Ha habido esos momentos, ¿no? De incertidumbre. Ahora, lo bueno es que como dentro de una startup uno tiende a crecer bien rápido, ya también, aunque se llegue a cerrar la startup, la- el, el marco de oportunidades que uno tiene incrementa exponencialmente. Porque, o sea, ya sabes muchas cosas más, ya entiendes mucho mejor las cosas, aparte que tienes un mejor networking. Entonces, oye, puedes entrar a otra empresa con mayor facilidad, no hay ningún problema. Es más, hay muchas startups que cierran o bueno, que cierran básicamente y, muchos de sus empleados terminan en empresas grandes o fundando sus propias startups, ¿no? Como por ejemplo la tan conocida PayPal Mafia. No, y bueno, también está el punto de que, bueno, producto de la incertidumbre quizás, no estoy seguro, pueda generar en el trabajador quizás un poco de ansiedad, quizás, en un También. poquito, un nivel de estrés, quizás. A veces me ha pasado, ¿no? Porque me he encontrado con una situación como que digo, aparentemente aquí ya no va a haber más tareas. Pero bueno, siempre, al menos los dueños bueno, y nuestro jefe directo, siempre sorprenden con algo, ¿no? Como que, miren, vamos a hacer este nuevo proyecto y sale como un nuevo proyecto grande y ya como que te asegura, dice, ya acá va a haber, pues, no sé, 6 meses más, ¿no? Entonces, eso es algo, bueno, también algo interesante, pero bueno, también considero que es ligeramente negativo, ¿no? Esa incertidumbre, que puede ser interesante para una persona, otra persona, me imagino, ¿no? Que le gusta la incertidumbre, le puede parecer hasta emocionante, como un deporte, no sé, extremo o algo por el estilo. Sí, pues no, bueno, depende mucho también de la personalidad de la persona. Sí, 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 sí. Bueno, otro tema es el hecho de que las startups están completamente rotas por dentro. Eso yo antes lo escuchaba muchas veces y no lo entendía hasta entrar a Web Developer. Bueno, Neil, si escuchas esto, Antonio, por favor no lo tomen a mal, pero la verdad es que todo está roto por dentro. O sea, tú puedes entrar a la página web, no, webdeveloper.com, y ver que todo funciona bien, que nada se cae, que todo perfecto, pero cuando ves el código, cuando ves los procesos, te das cuenta, parece que en cualquier momento se puede caer y dejar de funcionar todo. Sí, yo también me ha pasado a veces de que cuando estaba trabajando, yo mismo me he cuestionado como ingeniero, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que no se cae?
Sí, tal cual. Y bueno, nosotros no nos podemos quejar mucho porque tal cual es en WOSI también es muy similar. No Sí, sé si alguien ha entrado y ha visto, o sea, aparentemente todo funciona, pero también por dentro está todo roto. Hay muchas cosas no, que bueno, no son hay un óptimas, montón hay un montón de oportunidades de mejora, por decirlo bonito. por decirlo bonito, sí. Sí, que no son óptimas, que no funcionan de la mejor manera, que no siguen buenas prácticas, que, digamos, alguien apegado a la letra diría, eso no se hace, pero sin embargo está ahí, ¿no? Porque funciona y, bueno, cumple Ujú. su función, ¿no? Entonces, Claro. yo en lo particular, o sea, si bien es cierto es como que algo negativo, en lo particular no le encuentro tan negativo, porque yo como soy una persona perfeccionista, a mí me abre como que los ojos y decir, mira, ¿ves? Te das cuenta que no necesitas ser perfecto para ser funcional o para resolver un problema real de un cliente. Entonces a mí me ha cuestionado, ¿no? Ese lado perfeccionista que tengo de que no, pues no necesitas, ¿no? Tener algo que sea perfecto por dentro, ¿no? Así que, Ujú. no, Sí, tiene su lado positivo, podría decirlo, ¿no? Al final depende de la persona, en todo caso. Probablemente alguien sí le preocuparía ver las cosas tan rotas y le estresaría probablemente, ¿no? claro. Bueno, como en verdad nos sucedió a nosotros cuando recién entramos, ¿no? Que decimos, ay, esta cosa no funciona, ay, esto acá está mal hecho, ay, ¿por qué no lo volvemos a hacer esto de acá? Yo lo haría mejor. Sí, sí, varias veces yo también he dicho, ¿no? Pero sí, y si lo hago de nuevo, ¿no? Y Antonio me dice, no, pero ¿para qué lo vas a hacer si ya está hecho? Tú lo, ¿no? O sea, sí, ¿para qué? Déjalo ahí, está funcionando, ¿no? No es la mejor Ujú. implementación, pero está funcionando. Entonces, a mí me ha Claro. pasado eso de que he querido volver a hacer algo que ya está hecho y que ha sido hecho por otra persona incluso, ¿ah? Que ya ni Ujú. trabaja incluso en la empresa. Claro. Y bueno, creo que es importante recalcar, ¿no? Que, bueno, no es que las startups se enfoquen en crear cosas de mala calidad, o no es que no importe hacer las cosas bien, sino que lo importante es avanzar rápido, ¿no? Las startups, lo más importante de una startup es la rapidez. Sí, Entonces, está bien, no sé, que por ahí hay un errorcito, está bien que por ahí no se hayan usado las mejores prácticas, si es que puedes sacar algo mucho más rápido. y es algo que quiero recalcar por segunda vez. No por gusto, el nombre del capítulo de este episodio es Startups, porque esto no aplica, por ejemplo, si tienes un restaurante. Uno no puede Ah, decir, claro, de hecho. voy a poner productos malogrados, ¿no? No, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de startups, ¿no? Otras empresas, otros rubros, definitivamente esto no aplicaría, ¿no? No pueden estar rotas. Por ejemplo, una clínica, ¿te imaginas, Sergio, una clínica donde todos Uy, no. sus sistemas estén rotos y no funcionen y los procesos sean malos? Bueno, va a aparecer el sistema de salud nacional, ¿no? Pero, pero no, pues, ¿no? Ese tipo de negocios no funcionarían, definitivamente. Bueno, ya otros temitas más también que tal vez puedan ser un poco menores, más leves, pero también es bueno considerarlos, especialmente si es que el trabajo es remoto o trabajas con varias personas de diferentes países, es el tema de la zona horaria, ¿no? Que hay que, bueno, uno encontrar una zona horaria que se ajuste para todos, ¿no? Ujú. Especialmente para las reuniones. A veces yo tengo reuniones a las 11 de la noche, ¿no? Porque hay gente que trabaja, que viene de Corea, hay gente que viene de la India, hay gente que viene de Canadá, de Estados Unidos, yo que soy de Perú. Entonces tenemos que buscar un horario que no sea ni tan tarde ni tan temprano para las personas, entonces es un poco complicado ahí, ¿no? Pero bueno, uno se llega a ajustar. También, bueno, que a veces es un poco lento la conversación, ¿no? Porque, bueno, yo puedo estar trabajando, le escribo a alguien, ¿no? Y, bueno, la otra persona lo recibe, pero es a las 3 de la mañana, entonces tengo que esperar a que se levante. Pero creo que es un tema que ya uno se llega a acostumbrar. Sí, se llega a acostumbrar, ¿no? Al principio, por ejemplo, cuando recién estuve trabajando, me costaba, porque yo que era pues, desesperado, yo quería que, no sé, revisaran mi parte rápido, ¿no? Y poder continuar con las otras tareas que tenía. Y no, pues bueno, tenía que esperar hasta el día siguiente para recién recibir una respuesta. Pero como dice Sergio, es algo que uno se adapta. Ya, ahorita, después de un año, ya es algo que está interiorizado en mí, ¿no? Yo ya sé que tal cosa o tal actividad lo van a revisar, no sé, en Corea al día siguiente, ¿no? Entonces no hay mucho problema al respecto, pero sí, si es una persona quizás un poco desesperada, al inicio te puede costar un poco, ¿no? Y bueno, ya un último tema que también, bueno, también es más está enfocado en los temas
cuando trabajas ya en una empresa que tiene mucha gente de diferentes países, a veces los pagos no tienden a ser tan rápidos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pagan en una cuenta bancaria de Estados Unidos y después traer esa cuenta bancaria y traer el dinero acá a Perú puede tomar hasta una semana y a veces un poquito más. Claro. ¿No? Entonces, bueno, son cositas que uno tiene que considerar, pero bueno, uno se adapta, no hay problema. En vez de decir, recibo mi sueldo todos los días, no sé, todos los 31 o todos los 30, puedes decir, bueno, recibo mi sueldo todos los 7. Es casi lo mismo, solamente cambiar un poco tus costumbres. Sí, pues efectivamente, ¿no? Porque eso sí, al principio también era como que, uy, no, yo quería que recibiera a fin de mes, pero bueno, ya cuestión de costumbre también, ¿no? Y bueno, básicamente eso es todo lo que queríamos decirles en el capítulo del día de hoy. Es un poquito extenso, lo sé, pero bueno, esperamos de que les haya servido, les sea de ayuda. Si es que en algún momento, no sé, si en algún momento quisieron trabajar en una startup, bueno, es así, tal cual, como va a suceder, ¿no? Y nada, ¿no? Nada, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros y por soportarnos casi una hora. ¿No? Cuéntanos, ¿no? Si alguna vez has trabajado en una startup o incluso si es que, no sé, creo que Carlos lo mencionó, pero nosotros estamos buscando un practicante, así que si tal vez por ahí estás interesado, ¿no? Puedes escribirnos a emprende@caminoindependiente.com. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y bueno, en cualquier plataforma de podcast conocida puedes encontrarnos ahí. Síguenos también en Instagram, en Facebook y bueno, cuéntale a tus amigos, no, cuéntale acerca de lo que estamos haciendo y gracias por todo. Chao. Chao, chao.